La palabra discurso, aquí en este título, no tiene una pretensión académica especial, más bien tiene una interpretación muy personal mía sobre el uso de los discursos en la enseñanza, digámoslo así. Voy a ver si lo podemos precisar con las primeras diapositivas. Voy a partir de unas constataciones. Estas dos constataciones las hago yo. ¿Sí van a necesitar el micrófono? ¿Qué se hizo? Estas dos constataciones las hago yo entre los profesores de matemáticas. Yo tengo mucho contacto con profesores de matemáticas desde hace mucho tiempo, como formador de profesores, y descubro estas dos realidades. Y por supuesto, pienso que es una preocupación mayor de los programas de especialización, de maestría y de doctorado en educación matemática, el hecho de que se presenten este tipo de actitudes o de prácticas entre los profesores de matemáticas. Es decir, si ustedes son estudiantes de especialización, de maestría en educación matemática, son candidatos a superar esa posición de la teoría por un lado, la práctica por otro. La teoría está únicamente para responderle a mis profesores. La teoría está únicamente para ponerla en un capítulo de la tesis que se llama marco teórico, pero después todo lo que yo haga no tiene nada que ver con eso. O la teoría está únicamente para responderle al Ministerio de Educación, al inspector, al coordinador, al director del colegio, para llenar mis informes, para llenar mis programas, para pasar la evaluación, pero lo que yo haga en mi clase no tiene que ver con eso. Si están en un programa de formación, de maestría, de especialización, de doctorado en educación matemática, es porque consideran que la educación matemática es una disciplina que puede transformar precisamente las prácticas de enseñanza de las matemáticas. Es decir, ¿cómo podemos asumir que las teorías no solamente son importantes en teoría, sino que son importantes en mi vida como investigador, en mi vida como profesor, y cómo esas teorías tienen que cuestionarme a mí sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo hago. Y lo que voy a tratar de hacer en esta horita que tengo es tratar de trabajar eso con un ejemplo concreto que tiene que ver con el uso de las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas. Hoy en día nadie necesita que le digan que las tecnologías son importantes en la vida cotidiana y que son importantes en la enseñanza. Todo el mundo lo dice.
Todo el mundo recalca que las tecnologías han penetrado completamente en nuestra vida. Nuestros niños desde que nacen prácticamente ya tienen un aparato en las manos, saben manejar la tecnología al derecho y al revés, mientras que nosotros como profesores tal vez no. Hay como una presión social, un imperativo social a utilizar las tecnologías en la enseñanza en general y en particular en la enseñanza de las matemáticas. ¿Cuáles son los argumentos sociales, el discurso más corriente en los periódicos, en la sociedad, en las reuniones de amigos, etcétera? ¿Por qué se dice que hay que utilizar la tecnología? Uno de esos argumentos lo llamo yo la moda. Hay que utilizarla porque es lo último. Hay que utilizarla porque los niños ya saben usarla. Hay que utilizarla porque hay que estar en la vanguardia de las prácticas. O también hay otro discurso que se maneja que tiene que ver con la motivación. Algo así como, lo único que motiva a mis estudiantes es el uso de maquinitas, y yo los veo que eso sí, a eso le dedican muchísimo tiempo, muchísima energía. Entonces yo tengo que ver a ver cómo esas maquinitas lo motivan a él para aprender matemáticas. Es el discurso social. Pero también hay un discurso desde la didáctica de las matemáticas, desde la educación matemática, que afirma las bondades de utilizar la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, pero no necesariamente porque sea lo último, no necesariamente porque sea lo único que motiva a los niños de hoy en día, sino porque pretenden decir que el uso de esas tecnologías puede contribuir a mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Si nosotros queremos ocuparnos del problema del uso de la tecnología para enseñar matemáticas y estamos en un programa de maestría o de especialización en enseñanza de las matemáticas, tenemos que buscar argumentos que nos muestren que el uso de las tecnologías mejora el aprendizaje de los estudiantes. Si no encontramos argumentos para decir eso, pues es mejor que no usemos las tecnologías. Si nuestra única razón de usar las tecnologías es porque están de moda, porque el ministerio entregó no sé cuántos computadores al colegio y hay que usarlos, o porque los niños eso es lo que usan en sus casas, pero no podemos decir cuál es la relación entre el uso de la tecnología y el aprendizaje de los estudiantes, pues no estamos haciendo una reflexión de educación matemática. Estamos teniendo un discurso de justificación que no tiene una racionalidad científica. Esta frase la he escuchado mucho dentro de los profesores que asisten a formación de profesores. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes estén motivados para que aprendan. Y muchos profesores se sienten en la obligación, algo así como, si es necesario tengo que pararme en la cabeza con tal de que ellos me presten atención, ¿sí? Como una angustia de, hoy en día entro al salón de clase y mis estudiantes están totalmente dispersos, no logro captar su atención, no logro transmitir un mensaje y tengo que buscar estrategias para que estén motivados. Yo propongo hacer esta pequeña reflexión. Porque a mí me parece que la preocupación del profesor no debe ser si el alumno está o no está motivado, sino si el alumno está o no está aprendiendo.
Y si volteamos la frasecita, fíjense que las mismas palabras cambia totalmente el sentido, ¿no? Tal vez nuestros alumnos están dispersos porque no están aprendiendo. Y si logramos que aprendan, pues se van a motivar, se van a interesar y van a aprender más. En ese sentido es que yo propongo que miremos el uso de las tecnologías en matemáticas. Y propongo el ejemplo de la teoría de las situaciones didácticas como un discurso teórico que tiene implicaciones prácticas cuando queremos utilizar las tecnologías en la enseñanza de la geometría, que es lo que voy a hablar hoy. Entonces, primero que todo voy a explicar un poquito cuáles son algunas ideas importantes de la teoría de las situaciones didácticas. Me gusta decir que la teoría de las situaciones didácticas se organiza alrededor del concepto de aprendizaje por adaptación. ¿Alcanzan a leer desde allá? ¿No? Allá dice aprendizaje por adaptación. Ese aprendizaje por adaptación es un concepto que desarrolló Piaget. ¿Sí? Piaget fue uno de los que comenzaron a hablar de aprendizaje por adaptación. Y me gusta decir en las conferencias que Piaget no era psicólogo, no era pedagogo, Piaget era biólogo. Y entonces cuando uno piensa en eso, comprende un poquito más el sentido de esa palabra adaptación, ¿de dónde viene? Viene de la biología, ¿sí? Aprendemos por adaptación. Y Piaget lo que le interesaba en sus estudios era mostrar cómo el aprendizaje de los niños no depende del lenguaje, y por eso estudiaba a los niños pequeños antes de los 2 años, antes de que desarrollaran capacidades de lenguaje. Y él quería mostrar cómo los niños, incluso sin lenguaje, aprenden. Y eso tiene unas implicaciones muy grandes cuando lo vemos desde la didáctica de las matemáticas, porque si no hay lenguaje, no puede haber profesor. O sea, los niños también aprenden sin el profesor. Y esa es una idea que va a recuperar un poquito la teoría de las situaciones didácticas. Voy a explicar desde mi punto de vista cómo entiende la teoría de las situaciones didácticas ese aprendizaje por adaptación. Para el aprendizaje por adaptación tenemos que considerar 2 cosas, bueno, cosas entre comillas, un sujeto y un medio. El aprendizaje por adaptación es el que se da en la interacción entre el sujeto y el medio. El sujeto interactúa con el medio y en ese proceso de interacción se realiza el aprendizaje por adaptación. Y vamos a señalar 5, o voy a señalar 5 aspectos que es importante tener en cuenta en esa interacción entre el sujeto y el medio. El primero es la intención, que suele pasar desapercibido para los primeros que se acercan a la teoría, pero es supremamente importante. No puedo considerar la interacción del sujeto con el medio si no tengo en cuenta que en esa interacción lo primero que existe es una intención de parte del sujeto. Es decir, el sujeto quiere hacer algo, quiere alcanzar algo, se propone una meta, se propone un objetivo. No está interactuando por interactuar, sino esa interacción tiene un propósito para él. Para alcanzar la intención, el sujeto realiza una acción sobre el medio. Hace algo. Y el medio reacciona de alguna manera a la acción del sujeto. A esa reacción del medio en la teoría se le llama retroacción. Es el tercer elemento de la interacción. El primero, la intención. Para alcanzar la intención el sujeto hace una acción, el medio reacciona
el sujeto interpreta la retroacción del medio. Es decir, primero que todo toma conciencia de que el medio reaccionó y le da un significado a esa reacción del medio. Y finalmente, con esa interpretación, él valida su acción. ¿Qué quiere decir valida su acción? Que él puede decidir si la acción que realizó le sirvió para alcanzar lo que se había propuesto o no le sirvió. Y entonces esa validación puede ser positiva, cuando el sujeto decide sí, esta acción me sirvió, o puede ser negativa, cuando el sujeto decide no, esta acción no me sirve. Y entonces esa validación va a tener una consecuencia sobre las futuras acciones del sujeto. Y ahí es donde vamos a ver las señales del aprendizaje. Cuando la validación es negativa, o sea, el sujeto decide esta acción no me sirve, ¿qué va a pasar en el futuro, cuando vuelva a tener la misma necesidad? ¿Duro? No va a volver a utilizar esa acción, ¿cierto? Porque él ya decidió que esa acción no le servía. Entonces va a haber un cambio en la acción. El sujeto utilizó primero una acción y después decidió que esa acción no le servía, entonces va a utilizar otra acción. Y con esa otra acción va a empezar otra vez el ciclo. Va a haber una retroacción, va a haber una interpretación y nuevamente una validación. Si esa validación es negativa, ¿qué va a suceder? Otra vez un cambio en la acción. Si nosotros observamos el cambio en las acciones del sujeto, ese es un signo de aprendizaje, porque el sujeto cambió su forma de actuar. Es un signo de aprendizaje. Pero si la validación es positiva, ¿qué va a pasar en los subsiguientes ciclos? Que él va a volver a utilizar esa acción de manera recurrente, ¿sí? Porque él ya sabe que esa acción le sirve para alcanzar lo que se propuso. Entonces vamos a ver que la validación positiva refuerza la acción, es decir, vemos aparecer esa acción con mayor frecuencia y cada vez de manera, digamos así, más mecánica, más rápida, ¿sí? Y esa observación de que el sujeto utiliza la misma acción de manera sistemática es también otro signo de aprendizaje. Entonces hay dos signos de aprendizaje: cuando el sujeto cambia de acción y cuando el sujeto refuerza la acción. Y esos son los 5 elementos de la interacción del sujeto con el medio: la intención, la acción, la retroacción, la interpretación y la validación. Cuando vemos que sucede el aprendizaje por adaptaciones, porque vemos entonces un cambio en la acción o vemos un refuerzo de la acción, ¿sí? Y esto, por supuesto, es un ciclo que se repite muchas veces, ¿sí? Un ciclo que se repite muchas veces. Bien. Y como pueden ver, en ese aprendizaje por adaptación no aparece el profesor por ningún lado. Aparece únicamente el sujeto y el medio. Y entonces ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con una situación didáctica? Porque situación didáctica pues hace referencia a la enseñanza, y si hay enseñanza tiene que haber profesor. ¿Sí se preguntan eso o no? Entonces, vamos a ver que la teoría de las situaciones didácticas considera la situación didáctica, es decir, la situación de clase, como la situación en la que intervienen 3 elementos principales: un profesor, un alumno, que en este caso va a ser el sujeto del aprendizaje por adaptación, y un saber. Hay situación didáctica cuando hay alguien que quiere enseñarle algo a alguien. Ahí hay situación didáctica.
Puede darse en un salón de clase, pero puede darse también en la casa, puede darse en la calle, puede darse en el trabajo. Cada vez que hay un personaje que quiere enseñarle algo a una tercera persona, eso es una situación didáctica. Didáctica precisamente porque hay la intención de enseñar. Y dentro de esa situación didáctica, aquello que produce el aprendizaje por adaptación, la teoría lo llama una situación adidáctica. ¿Por qué la llama situación adidáctica? Porque en el proceso de interacción entre el sujeto y el medio no hay ninguna intención de enseñarle algo a alguien. ¿Sí? Y la teoría hace otra distinción importante, que es la distinción entre conocimiento y saber. Para la teoría de las situaciones didácticas, el conocimiento es algo diferente del saber. Para nosotros, normalmente, conocimiento y saber los utilizamos como sinónimos. Para la teoría de las situaciones didácticas son dos conceptos diferentes. ¿En qué se diferencian? En que el conocimiento está de parte del sujeto. El conocimiento es personal y contextualizado. El conocimiento es una experiencia personal del sujeto. Y por lo tanto, en un salón de clase hay tantos conocimientos como sujetos, porque las particularidades de cada experiencia son de cada sujeto. Mientras que el saber es impersonal y descontextualizado. El saber lo llama la teoría el saber sabio, el saber de los sabios. Los sabios son los que deciden qué es el saber y le dan una organización determinada, una estructura determinada, lo expresan con un lenguaje determinado. ¿Sí? El saber es lo que queremos transmitir a los alumnos. Y entonces, ¿cómo funciona eso de la transmisión del saber a los alumnos y al mismo tiempo eso del aprendizaje por adaptación? La teoría parte de un supuesto que no lo declara explícitamente, creo que en ningún escrito, pero que está a la base de todos los escritos de Brousseau, y es que no es posible transmitir el saber de manera directa. Yo alguna vez le oí a un profesor mío, y se lo digo también a mis estudiantes, ojalá yo tuviera inyecciones de matemáticas para poderles ustedes poner las inyecciones y se acabó el problema. El problema de la enseñanza es un problema complejo, porque no le puedo transmitir de manera directa el saber a los alumnos. Es decir, el problema de la enseñanza no puede reducirse a unas técnicas de comunicación. El problema de la enseñanza no es solamente cómo expone el profesor en el tablero, si hace unos dibujos claros, si le dicta a los estudiantes las frases correctas o no, si el libro tiene unos ejemplos adecuados o no. Es un problema mucho más difícil. Entonces, si el profesor no puede transmitir el saber de manera directa al alumno, tiene que encontrar otra manera indirecta de transmitir ese saber. Y esa manera indirecta es construir una situación adidáctica en la que el sujeto, interactuando con el medio, realice un aprendizaje por adaptación. El producto del aprendizaje por adaptación será un conocimiento personal. Y entonces vamos a ver cuál es el rol del profesor. El rol del profesor va a ser poner a funcionar una situación adidáctica, y para poner a funcionar esa situación adidáctica necesita dos cosas: un problema que le plantea al alumno, y ese problema va a generar en el alumno una determinada intención.
Pero el profesor también tiene que preparar el medio con el cual el alumno va a interactuar, ¿sí? El problema y el medio no pueden ir separados, son como dos caras de la misma moneda. El problema que yo le planteo depende del medio que yo le voy a poner a disposición, y el medio que le voy a poner a disposición tiene que ver con el problema que yo le planteo. Pero entonces, si yo como profesor planeo con suficiente cuidado la situación didáctica, voy a asegurar que el problema que le entrego al alumno me produce una determinada intención, y el medio que yo le entrego al alumno me garantiza que el alumno va a poder realizar determinadas acciones y no va a poder realizar otras que a mí como profesor no me conviene. Y me garantiza que el medio va a reaccionar de determinada manera ante las acciones que hace el alumno, de manera que el alumno va a estar en capacidad de decidir por sí mismo si lo que hizo le sirve para resolver el problema o no le sirve para resolver el problema. Es decir, que el alumno pueda validar sus acciones. Si el alumno puede validar sus acciones, entonces se da el aprendizaje por adaptación. Y las estrategias usadas por el alumno y validadas en la interacción con el medio es lo que vamos a llamar el conocimiento personal del alumno. Y el profesor, después de que ha puesto a funcionar la situación didáctica, se ha preocupado por saber si esa situación didáctica ha funcionado correctamente y los alumnos han logrado un aprendizaje por adaptación y han generado un conocimiento personal y contextualizado. Entonces, después el profesor puede aprovechar ese conocimiento personal y contextualizado para comunicar el saber. Es decir, el profesor va a explicitar las relaciones que existen entre el saber impersonal y descontextual con el conocimiento que es personal y contextual. Si se logra esto, el saber adquiere sentido para los estudiantes. Los estudiantes le dan sentido al saber cuando logran relacionarlo con su conocimiento. Cuando no logran relacionar el saber con su conocimiento, entonces el saber se convierte en un discurso sin sentido. Se convierte en algo que ellos tienen que repetir para pasar el examen, pero no saben qué significa, no saben lo que están haciendo. Ellos repiten lo que vieron que hizo el profesor o lo que vieron que hizo su compañero que sacó 5 en la previa, o tratan de imitarlo, pero no saben qué es lo que están haciendo. Cuando logramos que el saber llegue como una relación con el conocimiento personal, entonces ese saber adquiere un sentido para ellos y ellos adquieren control sobre lo que pueden hacer con ese saber. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, este medio que interviene allí en el aprendizaje por adaptación es fundamental para la constitución de la situación adidáctica. Y desde el punto de vista del uso de las tecnologías, pues allí es donde vamos a interpretar la tecnología, o si quieren ustedes el software que van a utilizar los estudiantes, es un medio con el cual los estudiantes interactúan. Y entonces ustedes ya van a ver, ya comienzan a ver qué es lo que me interesa a mí de ese software, qué es lo que me interesa a mí de ese medio. Pues me interesa las acciones que puede realizar el sujeto y las retroacciones que ofrece el medio a esas acciones. Y me interesa las acciones que el medio no deja realizar al sujeto
porque esas van a quedar eliminadas de la interacción. Si a mí me interesa un determinado tipo de acciones matemáticas y el estudiante no las puede realizar con el medio, pues no las va a integrar a su conocimiento. Luego ese medio no me sirve. En cambio, hay acciones que no considero yo como profesor de matemáticas que sean acciones matemáticas, y entonces me interesa que el medio no le permita resolver el problema utilizando esas acciones. ¿Sí? Entonces el medio es un elemento fundamental en la interacción y en el aprendizaje por adaptación. En el caso del software de geometría dinámica, como Cabri, como CarMetal, como GeoGebra, el medio ya tengo la garantía de que tiene alguna relación con el saber que quiero enseñar. Es decir, los objetos de la geometría dinámica responden a reglas teóricas de la geometría, responden al saber geométrico. El saber geométrico está imbricado en el funcionamiento del software y por lo tanto tengo la garantía de que las experiencias que va a vivir el sujeto al interactuar con ese medio van a tener que ver con el saber que yo quiero enseñar y por lo tanto se me va a facilitar el proceso de institucionalización, porque los conocimientos que van a construir los estudiantes van a tener que ver con el saber que yo quiero enseñar. La teoría también considera que hay 3 niveles de conocimiento y que se dan en esta secuencia. La primera forma como aparece el conocimiento es en la acción, y en la acción el conocimiento está implícito. No tengo que hablar de él, simplemente lo uso para. Y yo lo observo en los alumnos cuando veo que los alumnos resuelven un problema, hago la hipótesis de que tienen el conocimiento que les sirvió para resolver el problema. El segundo nivel es la formulación. Ya no solamente yo uso el conocimiento para resolver un problema, sino que puedo hablar de lo que yo hice, qué fue lo que yo hice, cómo lo hice. Ese es el nivel de la formulación. Y finalmente, el nivel de la prueba, en el que yo puedo decir por qué lo que yo hice me lleva al resultado esperado, o por qué no. ¿Sí? Son 3 niveles de utilización del conocimiento: en la acción, en la formulación y en la prueba. Brousseau hablaba de situaciones de acción, situaciones de formulación y situaciones de prueba o de validación. Personalmente, no hago la distinción de diferentes situaciones, sino más bien niveles en los que se puede usar el conocimiento, y una misma situación puede ser en algunos momentos de acción, en algunos momentos de formulación, en algunos momentos de prueba. Lo que nos interesa como profesores es que los alumnos puedan llegar al nivel de la prueba y no se queden únicamente en el nivel de la acción o en el nivel de la formulación. Entonces, lo que busca la enseñanza desde el punto de vista de la teoría de las situaciones didácticas es crear una experiencia personal en la que en la interacción con el medio los alumnos construyen un conocimiento por aprendizaje por adaptación, ¿sí?, para poder aprovechar ese conocimiento en el proceso de institucionalización, es decir, en el proceso de explicitación de las relaciones del conocimiento
con el saber y para poder darle sentido a ese saber. Lo que yo quiero presentar ahora es, esta es la teoría, ahora vamos a ir a la práctica, ¿sí? O sea, ¿cómo cojo todas estas ideas y las concreto en el diseño y en la puesta en práctica de una actividad con los alumnos? Que me imagino que es el interés de todos ustedes. No es simplemente la teoría por la teoría, sino cómo hago yo para transformar mi práctica y lograr un mejor aprendizaje. Bueno, habíamos hablado de que el medio es el software que vamos a utilizar, entonces en este caso voy a hablar de Cabrí y vamos a considerar entonces los tipos de acción y los tipos de retroacción. Recuerdan, nos interesa la interacción del sujeto con el medio, en esa interacción nos interesa sobre todo las acciones posibles, las acciones que no son posibles y las retroacciones correspondientes del medio. Y entonces vamos a considerar únicamente dos tipos de acción y dos tipos de retroacción. El primer tipo de acción es construir, es decir, producir un dibujo en la pantalla utilizando los comandos del software. ¿Alguien de ustedes nunca ha utilizado software de geometría dinámica? Por lo menos si está en esa situación no se atrevió a levantar la mano. Yo asumo que todos por lo menos han tenido algún tipo de interacción con ese medio y saben representarte. Si selecciono, por ejemplo, el icono recta y después hago dos clics en la pantalla, ahí aparece un dibujo y ese dibujo se supone que representa una recta, ¿sí? Esa es la acción construir. Y el tipo de retroacción es un dibujo estático. Yo le digo al software, construya esto y aparece una imagen en la pantalla. Y el segundo tipo de acción que puedo hacer es arrastrar. O sea, el objeto ya construido lo puedo desplazar, lo puedo modificar. Y el tipo de retroacción, pues es un fenómeno dinámico. ¿Cómo se mueve el objeto? ¿Qué transformaciones sufre el objeto cuando yo lo muevo? Cuando yo muevo algunos de sus componentes. Eso es lo que vamos a tratar de mirar en la interacción del sujeto con el medio. Para poder ver si somos capaces de anticipar cuáles son las acciones que el alumno va a invalidar y por lo tanto va a abandonar, las va a cambiar por acciones nuevas, y cuáles son las acciones que el alumno va a validar y por lo tanto las va a reforzar. Y esas son las que van a constituir a la larga el conocimiento personal del alumno y con el cual yo voy como profesor a utilizar ese conocimiento para hablar del saber, para darle sentido al saber. Diría Leonor que es el proceso de la mediación semiótica. Entonces, el ejemplo que yo quiero que miremos es la simetría axial. Queremos enseñar simetría axial a los niños, digamos, en sexto grado, quinto, sexto, séptimo, más o menos. De todas maneras, hoy en día creo que nadie enseña la simetría axial, entonces no creo que haya problema desde ese punto de vista. Y miren allá, entonces, primero tenemos que mirar cuál es el saber. Y una forma de explicitar el saber es esta. Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a una recta R, llamada eje de simetría, si y solamente si R es la mediatriz del segmento A'. ¿Ustedes entienden todas las palabras que hay allí? ¿No les dé vergüenza si no entienden alguna? ¿Quieren preguntar el significado de alguna palabra? ¿No? Bueno, entonces me pueden decir qué implicaciones tiene esa definición.
¿Qué pueden decir ustedes sobre la simetría axial? ¿Qué pueden decir ustedes sobre dos objetos que son simétricos con respecto a una recta? ¿Pueden decir algo? Son congruentes. ¿Por qué? ¿Cómo? No se atreven. Pero como qué cosas, decir con respecto a que como Cada uno de los puntos de Puede decir A y A'. cada uno de los puntos de, digamos, la figura A están a la misma distancia de los puntos de la figura B. Cada uno de los puntos de la figura A están a la misma distancia de los puntos de la figura A'. Usted dice no, ¿por qué? ¿Qué diría usted? Porque depende de la posición del punto, porque usted tiene una figura acá, entonces lo que tendría que tener es que cada punto que pertenece a esa figura tiene correspondencia con... ¿Cuáles son las distancias que son iguales en la simetría? la de cada punto de la A y A' con respecto a la recta. A la distancia de cada punto con respecto a la recta. La distancia de A a la recta es igual a la distancia de A' a la recta, solo que uno está de un lado y el otro está del otro lado. Además podemos decir, si R es la mediatriz del segmento A', pues R tiene que ser perpendicular al segmento A' y tiene que pasar por el punto medio. Ahí esto es lo que me garantiza la equidistancia, ¿cierto? O sea, el segmento A' es perpendicular al eje de simetría y pasa por el punto medio, ¿sí? Dice que ya son implicaciones, pero entonces tenemos que pensar, mire, ahí hay implicaciones del saber, la recta R es perpendicular al segmento A', la recta R pasa por el punto medio de A', la distancia de AR es igual a la distancia de A'R, A y A' están en lados opuestos de R, o en semiplanos diferentes, y los puntos de R son sus propios simétricos, ¿sí? O sea, cuando yo escojo A sobre R, ¿dónde va a estar A'? Ahí mismo, ¿cierto? No solo sobre la misma recta, sino ahí mismo. Bien. Pero esa última conclusión es válida si consideramos que un punto puede ser un segmento. Sí. Si A y A' son el mismo y consideramos que eso es un segmento. Por supuesto, porque si no, entonces ese caso no existiría, según la definición. Correcto, en sentido estricto, un punto no puede ser simétrico a sí mismo. En sentido estricto para usted. Porque es que eso implicaría considerar que los segmentos pueden ser puntos Sí. y se desordena la geometría. Se desordena la geometría. ¿Qué quiere decir se desordena la geometría? Se desordena desde el punto de vista hipotético deductivo. Porque si puntos y segmentos son lo mismo, entonces muchas de las propiedades de la geometría no van a funcionar. Bueno, ahí tendríamos que discutir largamente sobre eso, ¿sí? Porque yo pienso que sí se puede tranquilamente considerar que un segmento puede llegar a ser un punto, que un triángulo puede llegar a ser un segmento, ¿sí? Bueno, pero vamos a interrumpir la discusión allí porque no nos desvía del tema. Yo quiero mostrarles simplemente en Cabrí yo tengo una herramienta que es simetría axial, ¿sí? Entonces vamos a trazar una recta cualquiera. Fíjense, ahí ya estoy usando la primera acción, la primera retroacción. Luego voy a construir, por ejemplo, un triángulo. Y le voy a decir a Cabrí, dígame el simétrico de este con respecto a este. Porque una vez que hemos examinado el saber
y las implicaciones del saber, el siguiente paso para poder diseñar la situación a la cual voy a enfrentar mis estudiantes es saber cómo funciona ese saber en el contexto del medio que voy a utilizar. ¿Cómo veo yo en las retroacciones del medio el saber? ¿Sí? Y entonces aquí yo tengo que interesarme a qué acciones son posibles en el medio. Aquí tengo Cabrí, tengo dos triángulos simétricos con respecto a una recta, y yo podría, por ejemplo, pensar en que voy a coger este triángulo y lo voy a arrastrar. ¿Qué están viendo ustedes en esa retroacción a mi acción? ¿Cómo? Duro, duro. Que conserva la propiedad de ser simétrico. Conserva la propiedad de ser simétrico. ¿Qué propiedad es esa de ser simétrico? Simetría axial, bueno. ¿Ustedes se dieron cuenta cuál triángulo fue el que arrastré yo? Vamos a cambiarle el aspecto para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿sí? Este es el que yo arrastro. ¿Por qué se mueve el otro triángulo si ese no lo estoy arrastrando? ¿Cuál propiedad tiene que mantener? Exactamente, la distancia de cada punto a la recta tiene que ser igual en el otro. Si yo modifico la distancia de un punto a la recta, pues el otro punto también tiene que modificar la distancia. Y además tiene que seguir siendo la recta perpendicular al segmento entre los dos puntos, y tiene que pasar por el punto medio. Por lo tanto, cuando yo arrastro un objeto, el otro también se mueve. Y no solamente eso, sino que se mueven de una manera determinada, ¿o no? ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Qué pueden decir ustedes del movimiento de los dos triángulos? ¿Cómo es el movimiento de los dos triángulos? ¿Es el mismo movimiento? Es simultáneo, pero ¿qué más? Es opuesto, ¿cierto? Opuesto con respecto al eje de simetría, es decir, cuando yo me acerco al eje de simetría, la imagen también se acerca, cuando yo me alejo, la imagen también se aleja, pero por el otro lado, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque el software garantiza que se cumplen las propiedades de la equidistancia, de la perpendicularidad. Muy bien. Entonces, fíjense cómo en la retroacción del medio está el saber allá debajo. Pero el saber no está visible para los alumnos. Para lo que está visible para los alumnos es un fenómeno visual en la pantalla del computador. El trabajo del profesor va a ser cómo construir ese saber impersonal con base en ese fenómeno que han identificado los estudiantes. Pero bueno, supongamos que entonces nosotros ya identificamos, bueno, ahí en ese movimiento ya hay muchas propiedades importantes. ¿Ya me quedan 10 minutos? Bueno, entonces voy a correr. Me quedan muchas propiedades importantes, entonces me pregunto, ¿cuáles son las acciones que yo quiero que el alumno haga para que identifique esos fenómenos visuales? ¿Cuál es la acción que hice yo? Arrastrar. Yo tengo que hacer que el alumno arrastre para que él se dé cuenta de los fenómenos visuales que aparecen allí, ¿sí? Pero, y allí viene lo bonito de la teoría de las situaciones didácticas, no puedo plantear ese problema de cualquier manera. La mayoría de los profesores cuando llegan a este punto dicen, bueno, pues entonces yo les doy esa figura y les digo a los alumnos, arrastre el triángulo punteado y observe qué pasa. ¿Sí? Pero resulta que eso no es un problema para el alumno, o no es un problema que tenga sentido para el alumno. Ese problema no provoca ninguna intención en el alumno. El alumno sabe que tiene que arrastrar
y observar. ¿Y sabe qué dice la mayoría de los alumnos cuando uno le pone esa tarea? Yo no veo nada. Tiene toda la razón. Y además él sospecha que esa pregunta es tramposa de parte del profesor, porque el profesor sí está esperando que yo observe algo, pero yo no sé qué es lo que quiere él que yo observe. Entonces es peligroso lo que yo conteste. ¿Sí? Ahí, la tarea, el problema que yo le planteo al alumno tiene que ser de tal naturaleza que para el alumno le provoque una intención y pueda validar si las acciones que realizó responden a esa intención o no. Entonces aquí es muy fácil. Vamos a inventarnos un juego, por ejemplo, como una especie de baloncesto. Y vamos a decir que vamos a poner una canastilla y le vamos a decir al alumno, meta la cesta. O sea, meta el triángulo punteado dentro de la cesta. ¿Sí? Les voy a mostrar lo que dio como resultado una vez que diseñamos las actividades. ¿Qué ven ustedes allí? ¿Cuántos triángulos? 6. ¿Son todos iguales? No. Hay unos gruesos y unos delgados. Hay 3 gruesos y 3 delgados, ¿cierto? Y además hay un cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la tarea que le proponemos a los alumnos? Meta los triángulos delgados dentro del cuadrado. Nubia, ¿lo puede hacer, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Es una tarea diseñada para niños de 6º grado, que no saben nada de simetría axial. Meta los triángulos delgados dentro del cuadrado. ¿Terminó? ¿Cómo sabe que terminó? Muy bien, porque todos los triángulos están dentro del cuadrado. Dice que la tarea que yo le planteé, ¿tenía sentido para usted? Sí. ¿Y sabía? ¿Y usted sabe si la terminó o no la terminó? ¿Qué acción realizó usted para meter los triángulos dentro del cuadrado? Arrastré los triángulos delgados Arrastró los triángulos delgados y observé que se cumpliera la condición que se estaba planteando inicialmente. hasta que quedaron dentro del cuadrado, ¿cierto? Dice, entonces, la tarea era meter los triángulos delgados dentro del cuadrado. La acción fue coger el triángulo delgado y meterlo dentro del cuadrado. ¿Cuál fue la retroacción del medio? Observar que los otros 3 triángulos que tenían mayor peso en sus lados se organizan de igual forma. Había varias retroacciones, ¿cierto? La primera retroacción es, sí, yo cojo el triángulo, lo puedo coger y meterlo dentro del cuadrado. Pero también veo que cuando muevo un triángulo delgado, se mueve también uno grueso. Y que quedan más o menos en la misma posición. Nubia, por favor, la segunda tarea. Meta los triángulos gruesos dentro del cuadrado. Me resultó una alumna un poco especial, porque no utilizó la acción que yo esperaba que ella utilizara. A arrastrar los gruesos. ¿Por qué no arrastró los gruesos, Nubia? Esos dependen de los delgados. ¿Y usted cómo sabe? No es por eso. Es porque yo vi que los delgados se podían mover y que al mover los delgados se movían. Muy bien, muchas gracias, Nubia, sí. En realidad, podemos analizarlo
que el niño trate de arrastrar el triángulo grueso, es lo primero que se le ocurre. Si le funcionó con los delgados, pues ¿por qué no va a funcionar con los gruesos? ¿Y qué pasa cuando usted trata de arrastrar los triángulos gruesos? No se pueden arrastrar. Y entonces, fíjese que ahí comienza el problema del niño. ¿Cómo hago si no los puedo arrastrar? ¿Cómo hago para meterlos dentro del cuadrado? Y entonces él puede caer en cuenta, cuando yo arrastré los delgados, los gruesos se movieron. O sea que puedo mover los gruesos arrastrando los delgados. Y los puede meter allá. Tercera tarea, meta todos los triángulos dentro del cuadrado. Los triángulos. Me resultó una alumna muy aventajada. ¿Por qué quiere mover el cuadrado? No, los triángulos. Los triángulos. Todos los triángulos dentro del cuadrado, sí. ¿Sin mover el cuadrado? Sin mover el cuadrado. Miren cómo está pensando ella. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué no se puede? Porque el eje de simetría está... Yo no sé qué es el eje de simetría. No se puede porque cada vez que muevo uno de los triángulos delgados, el otro se mueve en el sentido como contrario, o sea, se mueve de manera opuesta. ¿Se dan cuenta cómo ya identificó uno de los fenómenos que queríamos que identificara? Que se mueven en sentido contrario. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno baja, el otro sube. Y fíjese que ese razonamiento que acaba de hacer ella, ¿qué nivel de conocimiento es? ¿En la acción, en la formulación o en la prueba? En la prueba. Está diciendo por qué no se puede meter todos los triángulos dentro del cuadrado. ¿Sí? Ya hay un nivel de prueba en el conocimiento. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya se me pasó? Bueno, entonces, pues ahí termino mostrándoles a ustedes un poquito de cómo se puede diseñar una tarea en la que logramos que los estudiantes hagan unas acciones que tienen sentido para ellos. Esas acciones provocan unas retroacciones del software que tienen que ver con el saber que yo voy a comunicar, de manera que se crea una experiencia personal de los alumnos en la interacción con el medio, y yo voy a recuperar esa experiencia personal para transmitir el saber. Desafortunadamente no tengo más tiempo para mostrarles a ustedes, porque tengo cantidades de actividades para mostrar eso, para trabajar en detalle las distintas aspectos de la simetría axial. Pero hasta ahí tenemos que interrumpir. Entonces, si ustedes tienen preguntas. ¿Cuál es otra de las actividades que tienes? Si ustedes quieren quedarse aquí, yo les puedo mostrar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo? Ah, y Edgar pasa a desarrollar las tareas, sí señor. Muy bien. Ya hay una pregunta, sí. O sea, cuando usted dice que hay una intención Sí, antes para que el sujeto interactúe con el medio, sí. ¿es posible que esa acción que uno ejecute con determinada población sea efectiva únicamente para esa población y para otra población distinta, esa acción sea negativa? Acción negativa. A ver, creo que puedo interpretarlo de esta manera. Es posible que el problema que yo le planteo a unos estudiantes tenga sentido para una determinada población y para otra no tenga ese sentido. Sí, claro que es posible. Y esa es una de las preguntas de investigación interesantes. ¿Hasta qué punto mi tarea va a funcionar en distintos contextos culturales? ¿Sí? En distintos contextos culturales. Precisamente una de las investigaciones que estoy realizando ahorita es tratando de, estas actividades que yo les voy a mostrar ahorita, las experimentamos en 2 colegios oficiales de Bucaramanga, de la zona metropolitana de Bucaramanga. Y ahorita queremos replicar esas actividades en otros colegios oficiales, pero ahora de aquí de la Sabana de Bogotá. Estoy trabajando en un colegio de Cajicá,
para ver si realmente funcionan de la misma manera, aunque el contexto es diferente. ¿Sí? Esa es una muy buena pregunta de investigación. Dentro de la teoría de las cuestiones didácticas es, digamos, función del profesor transmitir el saber como única función, porque está incluido en eso, ¿no? La transmisión del saber a través pues, de el diseño, una situación didáctica y la institucionalización del conocimiento. ¿Es esa la función del profesor? ¿Es la o es una? Lo que pasa es que la teoría de las situaciones didácticas se preocupa por saber cómo precisamente transmitir el saber matemático a los estudiantes de la manera más efectiva posible. Entonces, ella se preocupa por esa función del profesor. Puede que el profesor tenga muchas otras funciones. Función de formador de personas, función de mediador de conflictos, de administrador del currículo, de qué sé yo. No, no es eso. No, va más dirigida hacia la transmisión del saber. O sea, la función es transmitir un saber o la función es que se descubra un conocimiento que luego se pueda convertir en saber. Pues, sí, claro. Pues no sé si sea en la misma dirección de lo que está planteando Lida, pero en lo que presentó la teoría de las situaciones didácticas hay un saber, allá hay un conocimiento existente de las matemáticas que es el que quiere transmitir el profesor. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, la intención que uno tiene no es que aprendan determinado contenido, sino que, por ejemplo, desarrollen habilidades argumentativas o que realicen procesos de generalización o que realicen procesos de elaboración de conjeturas y que validen conjeturas. Digamos que el centro de atención ya no tanto es el conocimiento, sino son otras cosas asociadas al conocimiento matemático que tienen que ver con los procesos. ¿Y no se pueden considerar esos procesos como saberes? Entonces también es transmisión del saber. Si no hay un saber, sino generar un conocimiento solamente, unos conocimientos, y que no sea la transmisión. Generar unos conocimientos sin saber de referencia. No necesariamente. A ver, no sé si estoy interpretando bien, pero una de las reflexiones que se hizo Brousseau es muy interesante. Cuando él inició su teoría, él hablaba de la ingeniería didáctica, de poder diseñar unas actividades que independientemente del profesor generaran el conocimiento en los estudiantes, ¿sí? Y ahí nació la idea de situación adidáctica, como una situación que independientemente del profesor siempre genera un determinado tipo de conocimiento, ¿sí? Pero él llegó un momento en que los profesores que utilizaban las situaciones adidácticas le dijeron, un momentico, eso no es suficiente, yo necesito hablar sobre lo que están aprendiendo los alumnos. Y ahí fue cuando él dijo, ahí yo descubrí el proceso de institucionalización como un proceso necesario en el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Por una responsabilidad social del profesor, que si deja que el conocimiento esté contextualizado en la situación adidáctica, ¿quién le garantiza que cuando venga el siguiente año el otro profesor va a conocer ese contexto para poder hablar con los alumnos sobre el conocimiento? Seguramente que el otro profesor no tiene ni idea qué fue lo que hizo y entonces se va a perder ese conocimiento. Entonces, de alguna manera siempre es necesario hacer referencia al saber para descontextualizar el conocimiento y se convierta en un conocimiento social, no simplemente personal. ¿Sí? Una cosa, a ver si más o menos trato de entender lo que dice Lida. De pronto el problema está en qué es lo que entendemos por transmitir el conocimiento. Dijéramos que yo creo que puede que la función del profesor, así como lo ha explicitado Martín muchas veces, es transmitirlo. La pregunta es
¿de qué forma se puede transmitir el conocimiento? ¿Será que una forma es generando algún medio para que el estudiante construya un conocimiento y esa sea la manera del profesor para transmitirlo? Esa puede ser una manera de ver las cosas. Y entonces ahí se está transmitiendo, pero las formas de transmitirlo pueden ser diversas. Y por ahí puede ser la cosa, creo yo. ¿Listo? ¿Quieren ver las otras actividades? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya? Listo. Bueno, entonces recapitulemos aquí un poquito. 3 tareas, 3 problemas se le plantean a los alumnos con esta figura. Primero, llevar los triángulos delgados dentro del cuadrado. Segundo, llevar los triángulos gruesos dentro del cuadrado. Tercero, llevar todos los triángulos dentro del cuadrado, ¿sí? Y cuando el alumno realiza esas acciones, él mismo se da cuenta si resolvió el problema o no lo resolvió, y en la interacción con el medio va tomando conciencia de que hay una relación de dependencia entre un triángulo delgado y un triángulo grueso. Cuando yo arrastro uno delgado, se mueve uno grueso y se mueve de determinada manera. En este caso, cuando yo muevo mi triángulo delgado hacia arriba, el triángulo grueso se mueve hacia abajo y viceversa. Cuando yo muevo mi triángulo delgado hacia la derecha, en este caso, el triángulo grueso también se mueve hacia la derecha, ¿sí? Pero como yo le puse la tarea de meter los triángulos gruesos dentro del cuadrado, él se da cuenta que lo que tiene que hacer es bajar los triángulos delgados, ¿sí? Estas mismas 3 tareas se las planteamos a los alumnos en una serie de figuras. Aquí tenemos otra vez lo mismo, pero ¿qué va a pasar cuando yo arrastre el triángulo delgado? El movimiento es diferente, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero voy a plantear exactamente las mismas tareas. Es decir, ¿qué fue lo que cambió en esta figura con respecto a la anterior? La posición del eje de simetría. Entonces, planteamos 4 figuras diferentes para 4 posiciones diferentes del eje de simetría. ¿Por qué? Porque para los niños es más fácil percibir, bueno, no debería adelantarme tanto, pero es más fácil percibir la perpendicularidad cuando se da horizontal y vertical, ¿sí? Porque tiene que hacer referencia con la posición erguida, con las paredes, el piso, el techo, etcétera, ¿sí? Entonces primero empezamos con un eje horizontal, después pasamos a un eje vertical y después mostramos otras posiciones posibles del eje. Voy a mostrar aquí la tercera. Entonces ahí ya ven ustedes que el eje no es ni horizontal ni vertical. Bien, una vez que ellos han jugado con esas actividades, siempre con las 3 tareas, entonces les planteamos un concurso. ¿Quieren hacer el concurso? Bien, entonces, no, perdón, tengo que hablar de la 4ª tarea, se me olvidaba la 4ª tarea, qué pena, tengo que volver otra vez a mi ventana. Estamos en la 3ª tarea que dijo Lida, no es posible, ¿cierto? Nubia, perdón, Nubia dijo no es posible. Entonces pasemos a Edgar, ya que... ¿Sí? Entonces, Edgar, ¿qué necesitaría usted para que fuera posible meter todos los triángulos dentro del cuadrado? Que cada pareja de triángulos estuviera dentro del cuadrado. Así es como usted sabe si ya resolvió el problema. Pero aquí, usted sabe que arrastrando los triángulos no puede. ¿Qué necesita poder hacer para que sí sea posible? Que el cuadrado esté
la posición. Mover el cuadrado. Entonces yo le voy a enseñar cómo mover el cuadrado. Usted viene al segmento inferior y ahí dice qué objeto, haga clic y aparece segmento, segmento, segmento. Coja el primer segmento y ahora arrastre. ¿Sí? Póngalo donde usted quiere. Y usted tiene allí 3 cuadrados. ¿Sí? Entonces, la tarea 4 es colocar los 3 cuadrados en la pantalla donde usted quiera, de manera que pueda meter todos los triángulos dentro de cada cuadrado. ¿Sí entendió cómo mover los cuadrados? Es que me quedé en los 3 cuadrados porque no así modo. Vaya otra vez allá, ahí dice qué objeto, clic, segmento, eso, ¿ya ve los 3? Sí, sí. ¿Ya lo sabe mover? Siempre de la parte de abajo. Sí. Tiene que colocarlos en alguna parte de la pantalla los 3, de manera que después usted pueda meter todos los triángulos dentro del cuadrado. Dentro de cada cuadrado, sucesivamente, obviamente, ¿no? Los coloca los 3 en posiciones diferentes. Ya. Muy bien. Muéstrenos que realmente sí se pueden meter todos los triángulos dentro de un cuadrado de esos. Muy bien. ¿Y dentro del otro? Bien. Hemos tenido alumnos muy aventajados aquí. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué piensan ustedes que sería la estrategia que utilizaría un alumno de quinto o sexto grado? No harían esto. ¿Qué harían? Primero arrastrarían los triángulos para darse cuenta más o menos dónde estaría y después sí cogen los cuadrados y le darían lo que... Exactamente, esa es la estrategia más fácil. Primero junto los triángulos y después allá pongo el cuadrado. No es exactamente lo que yo le había pedido, pero sí funciona, ¿cierto? Muy bien. Eso es. Y esa misma tarea yo se la pido con las 4 posiciones diferentes del eje de simetría. ¿Por qué creen ustedes que yo utilizo 3 cuadrados y no solo 2? Para que vaya apareciendo ese concepto de línea recta como eje de simetría. Y es más, una vez que los alumnos han colocado los 3 cuadrados, el profesor debe preguntarle, si tuviera más cuadrados, ¿dónde los pondría? Inmediatamente los alumnos hacen ese gesto, ¿sí? Aunque no estén hablando de línea recta, sí dan a entender que ellos se dieron cuenta de que hay una línea recta ya. Y fíjense cómo es de interesante que esa línea recta no se ve en la pantalla, pero los alumnos la identifican rápidamente, ¿sí? Y se dan cuenta que esa línea recta puede tener diferentes posiciones. ¿Y con 2 cuadrados no es suficiente para percatarse? ¿O es por el nivel de los estudiantes? Con 2 cuadrados es más difícil porque siempre por 2 puntos pasa una recta, ¿cierto? Exacto, sí. En cambio, el hecho de que haya una línea recta implica más de 2 puntos, ¿sí? Yo pienso, no he hecho el experimento, pero yo pienso que si ponemos solo 2 cuadrados, no necesariamente los niños van a anticipar. Porque ellos pueden pensar que solamente van a hacer esas 2 posiciones no más. Sí. Es decir, con 3 cuadrados ellos pueden garantizar que posiblemente pueden ser los 3 o que hayan más. Pero, o sea, yo también pienso lo mismo, con 2 cuadraditos pueden pensar que justo le dieron de chepa, voy a decir la palabra, este cuadrado y el otro. Bueno, pero
Habría que pensar, precisamente por el argumento primero que dio Martín, Experimentar. 2 puntos determinan una única recta y por ahí de pronto ellos pueden darse, pues con estos 2 me funciona, muevo, hay que ver, ¿no? Si los niños ya han construido ese conocimiento. Si el niño ya sabe, por 2 puntos siempre pasa una recta y entonces no sé qué, pero ese es un razonamiento de profesor, no de alumno. Muy seguramente en el nivel de quinto o sexto, ellos no van a traer ese conocimiento como referencia. Bueno, pero aquí viene una discusión más interesante todavía. Ustedes pensemos en la estrategia que nos acaba de decir Edwin, ¿sí? Yo le digo a los alumnos, coloque los 3 cuadrados en la pantalla de manera que se puedan meter todos los triángulos allá adentro. El niño lo que hace es juntar los triángulos y poner ahí el cuadrado. ¿Ustedes creen que al resolver ese problema, el niño está utilizando algún conocimiento relativo a la simetría axial? ¿O están resolviendo el problema sin utilizar ningún conocimiento que tenga que ver con la simetría axial? Yo creo que solamente están utilizando el hecho de que se acercan y se alejan. Salvo eso, creo que es lo único que están utilizando. Mantiene la ahí. distancia. Porque Entonces, ¿qué conocimiento están utilizando? la equidistán, No. no, o que están en... El conocimiento que les dice si 2 objetos están superpuestos. ¿Sí? Ese es el conocimiento que están utilizando en la estrategia de Edwin. Yo necesito superponer los triángulos y los cuadrados, superpongo los triángulos y después superpongo el cuadrado. ¿Eso tiene que ver con la simetría axial? No tiene que ver con la simetría axial. Y entonces, esa situación adidáctica me está produciendo un conocimiento que yo pueda recuperar después para hablar de la simetría axial. No, me falta algo, ¿sí? Entonces, como me falta algo, yo voy a bloquear la estrategia que propone Edwin. Es decir, le voy a prohibir al alumno que mueva primero los triángulos y después los cuadrados. ¿Sí? Esa prohibición, con algunos software se puede hacer programando la figura, de manera que ya no sea posible arrastrar los triángulos, entonces le toca arrastrar primero los cuadrados, pero en este caso, como no lo podíamos hacer con Cabridos Plus, entonces decidimos organizar el concurso, y ahora sí voy a hablar del concurso. Entonces, una vez que los alumnos han realizado estas 4 tareas con las 4 figuras, les decimos, vamos a hacer un concurso. Los de aquí para allá forman un equipo, los de aquí para acá forman otro equipo. ¿Sí? ¿Y en qué va a consistir el concurso? Yo les voy a mostrar en la pantalla una figura parecida a las que ustedes ya trabajaron. ¿Sí? Y ustedes van a tener que ubicar los 3 cuadrados en la pantalla de manera que después se puedan meter todos los triángulos dentro del cuadrado. ¿Sí? Si usted logra hacer eso, gana punto. Si no logra hacer eso, no gana punto. Pero la persona que lo vaya a hacer no puede arrastrar primero los triángulos. Tiene que mover los cuadrados y una vez que diga, esa ya es la posición, entonces sí puede mover los triángulos. ¿Sí? ¿Quieren hacer el concurso? Entonces, el concurso tiene varios objetivos y tiene varias características. Una es esa, de qué es lo que se trata, qué es lo que vamos a hacer. La segunda es, yo les voy a dar a ustedes un tiempo para que discutan entre ustedes cuál es la estrategia para ganar el punto. ¿Sí? Y tercera condición, yo soy el que escojo la persona que va a representar al equipo en el tablero. ¿Sí? Bueno, yo creo que no lo vamos a hacer el concurso, pero les voy a explicar el sentido de todas esas características. Yo pongo al equipo... perdón. Y habla sin él. Mejor.
Bueno, si me oyen, sí. Yo pongo a discutir a los alumnos para que se comuniquen entre ellos las estrategias que tienen. Es decir, estoy pasando de un nivel de acción a un nivel de formulación. ¿Sí? Y les digo a los alumnos, yo voy a escoger a la persona que va a pasar allá para evitar ¿qué? Que los alumnos digan, ah, este es el que sabe, ese es el que va a pasar y ya no tenemos que discutir nada. No, no, no. Tienen que tratar de que todos sepan cuál es la estrategia que ellos propusieron. ¿Sí? Tienen que comunicarse entre ellos y discutir cuál es la mejor estrategia. ¿Sí? Y fíjese que al bloquear la posibilidad de primero arrastrar los triángulos, ¿qué posibilidad tienen los alumnos de resolver el problema? Imaginarse de alguna manera el éxito de la crítica. ¿Dónde está el eje de simetría? Esa es la pregunta. ¿Y dónde van a decirle los alumnos que está el eje de simetría? No. Ah. Pero no puede moverlos. No puede moverlos. ¿Qué tiene que saber hacer? Toca tratar de encontrar para cada triángulo su simétrico. Exacto, ¿cuáles son los que corresponden? Los vértices que se ¿Sí? correspondan y dependiendo de lo que haya observado con las tareas previas, tratar de generar, bueno, no sé. ¿Sabe qué dicen los niños? Los niños dicen, O que esté en la mitad, sí. tengo que ponerlo en la mitad entre dos triángulos, porque como cuando uno se va acercando, el otro también se va acercando, pues donde se encuentran es en la mitad. Entonces, basta con que ellos identifiquen cuál es el simétrico de cuál y ponen el cuadrado en la mitad. Y al hacer eso, están utilizando un conocimiento que corresponde a la simetría axial. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Quieren que les muestre otra actividad? ¿O ya están cansados? ¿Cómo? Ya se acabó el tiempo. Bueno, entonces será en otra oportunidad. Si me invitan, con mucho gusto, podemos hacer unos talleres donde yo les muestre las actividades, las puedan experimentar, las podamos analizar. Lo interesante, la idea que yo quiero que ustedes se lleven es cómo la teoría me sirvió a mí para construir unas actividades que que muestran cómo los alumnos pueden aprender algo sobre la simetría axial en la interacción con el software. Muchas gracias.